Muchas gracias a todos los organizadores de este 32º festival La Muerte Tiene Permiso, un cuento del gran Edmundo Valadez, por invitarme a impartir esta charla. Desde Monterrey, Nuevo León, les mando un caluroso saludo a todos ustedes, en especial a los estudiantes del 5º semestre de Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a la maestra Olimpia Guevara por sus atenciones, a todos. Hay un cuento de mi admirada Elena Garro que se titula La culpa es de los tlaxcaltecas, y yo me atrevería a corregir ese título de Elena Garro para ponerle más bien otro título: La hospitalidad es de los tlaxcaltecas. He visitado varias veces su estado y son ustedes de verdad la gente más hospitalaria de México. Alguna vez andando a caballo en Huamantla me perdí en el volcán La Malinche. Yo me vivo perdiendo porque soy muy desorientado, a mucha honra, pero no me hubiera importado morir allá arriba porque ustedes tienen un paraíso terrenal. No dejen que se los quiten. Alguna vez allá por los años 80, un grupo de jóvenes escritores, yo era entonces muy joven, platicábamos con el dramaturgo Emilio Carballido en Monterrey. A Carballido le gustaba mucho venir a Monterrey, a mi ciudad, y usó la capital de Nuevo León como el leitmotiv de su novela El tren que corría. Y se burla un poquito de nosotros en otra obra de teatro, escrito en El cuerpo de la noche, cuando dice que Monterrey está bien lejos. Pues sí, de Veracruz y de Tlaxcala, pues sí estamos bien lejos. Esa vez yo le comenté a Carballido que los escritores somos personas muy amargadas y muy mustias, a diferencia de la gente de teatro. También los estudiantes de letras son gente amargadona, porque nosotros tenemos una jornada de 8 o 9 horas continuas de estudio, de escritura, en soledad, ensimismados, y al final pues nadie nos ovaciona, no recibimos ningún aplauso ni por no dejar. Tenemos que sacar como quiera la basura de la cocina, darle de comer al perro, hacer de cenar, etc. En cambio, los actores, los directores de teatro, incluso los dramaturgos, sí reciben ovaciones de pie y hacen caravanas de agradecimiento y todo. Bueno, me respondió Carballido con su voz nasal, siempre sonriente, porque hasta cuando se enojaba sonreía. Bueno, me dijo, yo tengo las dos cachuchas, soy escritor, pero también soy hombre de teatro. La ventaja que tienen ustedes, que son escritores, nada más es que al final de una jornada el público no los abuchea, ni les chifla, ni se la rayan. A nosotros los hombres de teatro, pues sí, alguna vez. Esto que me dice Carballido me hizo pensar que la pandemia fue una maldición y al mismo tiempo una bendición para quienes damos clases, charlas, conferencias, porque ahora tenemos que hacerlas en línea, grabadas o por Zoom, y así no podemos escuchar ningún aplauso de ustedes. Pero también tiene la ventaja, me salva de tampoco oír sus abucheos si no les gusta lo que les estoy platicando o si les aburre la plática, en fin. Emilio Carballido es el anverso de Tales de Mileto. Como ustedes saben, Tales de Mileto fue aquel filósofo presocrático, naturalista, considerado el primero en dejar las explicaciones del mundo mediante mitos para mejor explicarlo con hipótesis, con logos. Es cierto que Carballido volvió a la vieja usanza de explicar lo cotidiano con mitología, aunque fuera una mitología doméstica, muy a la veracruzana. Pero si digo que Carballido es el anverso de Tales de Mileto, lo es por otra razón más profunda. Resulta que cierta noche, el tal Tales caminaba mientras veía los astros, las estrellas, el firmamento, cuando tropezó y cayó en un pozo. Una señora del quehacer, una afanadora que pasaba por ahí, se burló de él a carcajadas. Como ven, la filosofía también tiene sus peligros. A diferencia de Tales de Mileto, Carballido nunca se hubiera tropezado. Al menos no por ver el firmamento y las estrellas. Era un hombre, Carballido, con mucho sentido común, con un manejo genial de la ironía, que reviste cada situación humana y un instinto casi felino para detectar quién es el verdadero protagonista en cada historia.
Y en esta anécdota que les platico de Tales de Mileto, no es precisamente el filósofo presocrático quien se erige como protagonista. ¿Quién creen ustedes entonces que es? Exacto, es la señora del quehacer. Ella es la protagonista, quien se burla de las pretensiones de los grandes pensadores. Es la que seguramente dijo, por andar de distraído, en la loca, este tonto se cayó en el pozo. En sus cientos de obras teatrales, de guiones de cine, de novelas aún en proceso por descubrirse, de óperas y farsas y cuentos para mayores y para menores, Carballido asume el punto de vista de la gente del pueblo. Se burla sutilmente de los pretenciosos, de los enfáticos, de los que se creen mucho, de los pomposos, aquí en Monterrey decimos de los muy. Pero también en un momento dado nos lleva de la mano a la orilla del pozo y nos hace asomarnos hasta el mero fondo, donde yace el filósofo para preguntarle, sin risas, sin burlas, sin sarcasmos, ¿no le pasó nada, señor? ¿No se lesionó un brazo o una pierna? Yo me atrevería por eso a sugerirles que Emilio Carballido inventó un nuevo género que yo llamaría el género de la ternura. Los años 40 y 50, todavía entrados los 60, fueron pródigos en obras experimentales, innovadoras, de mucho cambio en la escena. El teatro del absurdo, como Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Pero si ustedes se fijan más a fondo, Vladimir y Estragón no nos provocan precisamente ternura, sino compasión. La compasión es ver de arriba a abajo, la ternura es vernos entre iguales. Los personajes de Rosalba y los llaveros, en cambio, o los esclavos de Estambul, o el mar y sus misterios, sí nos despiertan ternura, que es un sentimiento entrañable, un tanto olvidado en México a merced de una educación cursi y ramplona dada por la televisión y que hemos transmitido de padres a hijos y que también, por cierto, Carballido ha integrado en su corpus temático. Esa ternura no le resta su fuerte carga de denuncia social al teatro de Carballido, quizá el más incisivo, el más punzante, el más crítico de todos sus contemporáneos. Por eso Carballido es el padre de la dramaturgia mexicana actual. Sus herederos forman legión. Más adelante tocaré este tema, pero por lo pronto les pinto un esbozo de la vida de Carballido, quien llega a este mundo con un dato equivocado en su biografía. El maestro no es oriundo de Córdoba, Veracruz. En realidad nació en Orizaba el 22 de mayo de 1925. Esto no es asunto menor porque Carballido era muy fijado en los lugares de origen. Tiene un cuento sobre un niño que no existía, fíjense ustedes, no existía porque no tenía acta de nacimiento y su nombre no estaba en el registro civil. Que su padre fue Francisco Carballido, un ferrocarrilero a quien no conoció el hijo hasta la adolescencia. Por eso es tan recurrente la imagen de los trenes en las obras de Carballido. Su mamá se llamó Blanca Rosa Fentanes, sin embargo, la figura tutelar del niño Emilio fue más bien su abuela. Lo llevaron a vivir con ella a Córdoba, Veracruz, en una casa donde, según el dramaturgo, existían fantasmas que lo estaban atosigando día y noche, con habilidad maternal. La abuela lo introdujo en un mundo de mitologías, de leyendas mexicanas, al que luego fue tan afecto, y volvió una fuente principal de su obra creativa. Yo sostengo la tesis de que gracias a la imagen imborrable de su abuela, en la mayoría de las obras de Carballido, la mujer mayor, la anciana, siempre es fuente de sabiduría y de templanza. Lo mismo en obras como Fotografía en la playa, donde supuestamente la abuela es una loca, o en Escrito en el cuerpo de la noche, donde la abuela Dolores patrocina finalmente a su nieto para que emprenda la aventura de volverse adulto, con el dinero que ella tenía ahorrado para pagar su propia tumba. Dolores prefiere estimular la vida de un muchacho, de su nieto, sacrificando el lugar donde morarían sus huesos. Prefirió la vida a la muerte.
Y cómo olvidar desde luego la simpática imagen Serafina de Te juro Juana que tengo ganas. Serafina apapacha, consciente a Stanford, un muchacho a quien trata como si fuera su nieto y le da consejos muy prácticos y a veces hasta le estira la oreja. Carballido fue un niño enfermizo, de frágil salud. Eso lo obligó a estar en cama durante largas temporadas y leer lo mismo a Salgari que a Dumas y que a Julio Verne. Sin embargo, también abrevó en los clásicos, en los griegos, en Shakespeare, en el teatro español del siglo de oro, de quien evidentemente aprendió a urdir caracteres complejos, multifacéticos, que no se agotan en una sola cara o en un solo movimiento escénico. Contra lo que se piensa, el maestro no comenzó a escribir teatro, sino más bien cuento. Publicó varios en el periódico El Dictamen de Veracruz. En ese género alcanzó cimas que no entiendo por qué muy pocos le reconocen y al cual he dedicado un largo ensayo inédito, especialmente sobre los cuentos recopilados en La caja vacía. En La caja vacía reitera Carballido su temática del despertar adolescente y toca las fibras más sensibles de los problemas emocionales, que a veces no son más que simples fantasmas de la clase media de provincia. El contraste entre provincia y urbe la dilucidó muy bien cuando se inscribió en la UNAM, primero en la Facultad de Derecho y luego en la Facultad de Filosofía y Letras, hizo el mismo recorrido académico que yo, y luego la maestría en Arte Dramático y Letras Inglesas. Comprensiblemente, nunca tuvo una buena relación con su maestro Rodolfo Usigli, como ustedes saben, el autor de esa gran obra llamada El Gesticulador, obra emblemática que desmorona los falsos ideales de la Revolución Mexicana. Usigli fue un indiscutible innovador del espacio teatral y el creador de una escuela de dramaturgia mexicana que impuso audazmente sobre el canon mexicano, que era más mediocre, pero su lenguaje seguía siendo adocenado, rígido, sin la soltura creativa que después imprimiría Carballido sobre las tablas. Eso no obsta para que Carballido terminara bajo la supervisión de Usigli en las clases que tomaba con él, la obra que lo encumbraría a un muy joven Rosalba y Los Llaveros, una obra que según me dicen algunos conocedores, la escribió muy rápido, casi a vuelo de pluma, en unos cuantos meses. El otro maestro de Carballido sí lo influyó más en el plano creativo. Se llamó Fernando Wagner, actor y director de teatro de origen alemán. Wagner escribió un maravilloso libro sobre teoría y técnica teatral que para cualquier interesado en esa profesión representa un manual invaluable que tiene que poseer. Ocupa un lugar muy especial, por cierto, aquí atrás, en el estante de mi biblioteca, y este manual está disponible para ustedes cuando así lo deseen. Compañeros de la generación de mascarones de Carballido fueron Rosario Castellanos, nada menos, Jaime Sabines, el gran poeta, Sergio Magaña, a quien no podemos perder de vista porque es uno de los grandes del teatro mexicano con su obra Los signos del zodiaco, y Luisa Josefina Hernández, gran dramaturga, una de las más entrañables amigas de Carballido hasta el final, aunque después ella no habla muy bien de él en su libro de memorias, quién sabe por qué. Bueno, yo sí sé por qué, pero luego se los digo personalmente porque es un chisme muy bueno. Ahora entra en escena Salvador Novo. La vida profesional de Carballido dio un vuelco con Salvador Novo. Fue prácticamente su descubridor. Le vio el montaje de La Triple Porfía, una obra de teatro relativamente menor, no muy bien lograda, de Carballido, e invitó al joven a estrenar una obra en el Instituto Nacional de Bellas Artes que se acababa de fundar. Novo, el autor más versátil y libre del grupo Los Contemporáneos, era un excelente poeta, un poeta muy sutil, muy cuidadoso, pionero de la poesía lírica gay,
un genio para muchas cosas, incluso para la maledicencia, la difamación sarcástica y los epigramas demoledores. Fundador Novo, junto con Antonieta Rivas Mercado, del Teatro Ulises. Pero a mi juicio, y es una opinión personal, Novo no es un dramaturgo, al menos no es el que esperábamos en México. Sus personajes son esquemáticos, acartonados y rayan generalmente en el estereotipo. Claro está, su obra a 8 columnas es una obra todavía muy viva, especialmente porque es una crítica muy certera en contra de la corrupción de la prensa y de los dueños de periódicos de gran tiraje. Y dicen que uno de sus personajes, el más corrupto, fue inspirado por el periodista Carlos de Negri, que ahora es el personaje de la novela El vendedor de silencio de Enrique Serna. Se la recomiendo también mucho. Cuando ya estaba muriendo Novo, por cierto, Carballido corrió a visitarlo hasta el hospital donde estaba internado. Novo tenía una mascarilla de oxígeno, a duras penas podía respirar y casi no hablaba, hablaba entre susurros. Carballido le prometió muy apenadamente volverse a ver pronto con él, visitarlo en una próxima ocasión, y Novo, quitándose la mascarilla, le dijo: sí, nos vemos, pero en el Panteón. Novo le estrenó a Carballido en Bellas Artes Rosalba y Los Llaveros en 1950, un poco para echarle en cara a Rodolfo Sigli, con quien estaba peleado, que su alumno veracruzano era mejor que él para urdir personajes, para crear tramas, para escribir teatro. Y sí, en efecto, la comedia de Carballido, a mi modo de ver, es perfecta, escrita por un novel autor que no defendía ni a la provincia idílica ni al centro del país. Con tan notable éxito en cartelera, Rosalba y Los Llaveros, que duró sin interrupción, si mal no recuerdo, algo así como un año, una meta que ahora ya solo consiguen muy contadas obras de teatro, y con la pandemia pues ya ahora menos. Rosalba y Los Llaveros, que era de género realista, el que existía en el México de principios de los 50, le acarreó a Carballido la equivocada etiqueta de ser un autor costumbrista. Eso le repateaba a Carballido que le respondieran con eso, más por facilidad. Gide habla de la facilidad del impulso adquirido, y muchos críticos y estudiosos de la literatura tienen eso que dice Gide, la facilidad del impulso adquirido. Como les digo, es una crítica bastante deleznable en contra de Carballido. Es verdad que en los años 50, cuando comenzó su carrera como dramaturgo, en México en realidad había un malinchismo descarado. Se importaban clichés de Europa, se traían los libretos desde el viejo continente o desde Estados Unidos, y se menospreciaba a los autores nacionales. Estos tenían que copiar a como diera lugar las formas extranjeras. Pues bueno, Carballido revirtió esa tendencia. Los personajes de sus obras hablan con los modismos y los giros lingüísticos de cada región de México donde se ambienta cada una de sus obras. Ubica perfectamente el lenguaje de las diferentes regiones del país. ¿Cómo consumó Carballido estos logros en el espacio escénico nacional? De entrada, no respetando al pie de la letra ninguna teoría y ninguna regla. En su libro Carpintería Dramática, lo explica advirtiendo que las teorías son escritas en razón de obras, lo cito más o menos textual, en razón de las obras que ya existen. Explican lo que ya hay, no dan el modo de inventar algo. Si se les toma como recetario, dan productos secos, imitativos y de algún modo fastidiosos. Una regla no es respetable por sí misma, es simplemente la explicación de cómo y por qué funciona algo que ya está funcionando y vive antes de esa regla.
Eso lo dijo Carballido. El éxito de público de Rosalba y Los Llaveros le abrió las puertas a Carballido como becario del Instituto Rockefeller de Nueva York. En esa ciudad el maestro vio el estreno de muchas obras de Tennessee Williams y de Arthur Miller. Creo, sin temor a equivocarme, que la simpatía intelectual de Carballido apuntó más a Arthur Miller. Tennessee Williams era más sensiblero y melodramático, porque ambos, Carballido y Miller, formulan una denuncia social contra la censura que impuso el macartismo a la creación artística en los Estados Unidos de la época, de la cual Carballido escribió un par de artículos de prensa muy incendiarios, porque lo vivió en su temporada de residencia en ese país. Y sin ser evidentemente víctima, porque Carballido era un simple visitante foráneo en Nueva York, entendió ese conflicto a la perfección entre el poder político y la libertad de creación. Seguramente ustedes conocen bien esa casa de brujas que promovió el sanguinario senador Joseph McCarthy y que llevó a la cárcel o al desempleo forzoso a muchos dramaturgos y guionistas del cine norteamericano, los mejores de su época, acusados de comunistas. Miller tiene una estupenda obra de teatro que les recomiendo la vean o al menos la lean, que representa una persecución injusta y atroz contra inocentes, que se titula Las Brujas de Salem. La otra influencia de Carballido, notoriamente más acusada, es el alemán Bertolt Brecht, sobre todo en su técnica metateatral del texto. El llamado teatro épico, el que no busca que el espectador se identifique con los personajes, sino que aspire a hacer catarsis con el público, rompe la ilusión de realidad. Esto se aprecia bien en los dramas históricos de Carballido, en obras como Vicente y Ramona o Tiempo de Ladrones, la historia de Chucho el Roto, igual que Almanaque de Juárez, Homenaje a Hidalgo o Nahui Olin. Sí, en efecto, se nos olvida que Carballido también escribió una obra sobre Nahui Olin, la pareja sentimental del doctor Atl. En todas estas obras históricas siempre está la ironía implícita. No son los típicos dramas históricos realistas de Usigli, como Corona de Sombra, sobre el efímero reinado de Maximiliano y Carlota. Por su parte, marcando la diferencia de estéticas, Carballido, igual que Brecht, intenta distanciarse del público, forzar al espectador para que observe su propia vida desde un plano distinto del habitual. Carballido tiene una obra que se titula Silencio, pollos pelones, ya les van a echar su maíz, y otra titulada Un pequeño día de ira. En ambas hay una intención didáctica, el teatro como función de enseñanza o como función de denuncia. En la obra satírica Silencio, pollos pelones, el autor llega a la metaironía de presentar carteles con gráficas y estadísticas. El personaje, doña Leonela, cuyo hijo llega a ser gobernador, dichosa ella, afirma maternalmente que los pobres, y fíjense el sentido despectivo, son pobres por sinvergüenzas y tramposos, estoy citando textual, por sucios, embusteros, farsantes, por vividores, chillan como pajarracos hambrientos hasta que les llenan el buche y luego se les vacía y entonces vuelven a chillar. Esa era la definición de los pobres que tenía este pobre personaje, pobre en calidad moral. Ante la falsa generosidad de Leonela y su caridad hipócrita, los personajes exigen mitad en broma, mitad en serio, que se respete la Constitución, que se saneen los sindicatos, que se le dé educación cívica al pueblo y hasta llegan a pedir ayuda para poner esta obra al aire libre, donde lo viera la gente que no puede pagar boleto de entrada. Como pueden ver, Carballido se insubordina hasta del mercantilismo de la taquilla.
Para que ustedes, estudiosos de Tlaxcala, conozcan más de Emilio Carballido, le pedí su opinión a mi muy querido amigo Luis Martín, quien es quizá el más grande director de teatro mexicano vivo. Luis Martín fue también uno de los mejores amigos del maestro Carballido. En el Arlequín yo hice un año de teatro con mucho éxito, de martes a domingo, a teatro lleno, al teatro de 100 butacas, y de repente nos encontramos en La Palabra y el Hombre. Te juro, Juana, que tengo ganas, editada en el 62, 63. Y me dice Cuco Barragán, que era también socio mío cuando hicimos después el Teatro Mayor: ya viste esta obra y la pongo a leer, está sensacional. Déjame hablarle a Carballido para ver si... Yo ya había hecho para entonces Pollos Pelones y ya tenía... ¿Ya lo habías hecho? Y ya tenía yo una relación con Carballido, ya me daba... Habíamos dos grupos ensayando Pollos Pelones, yo mandé la entrada y dijo: no, usted es el que se queda con la obra. El grupo normalista que dirigía Enrique Fernández no le dieron permiso, porque yo siempre pedía los permisos de los autores. Entonces le mandé pedir Juana, me dice su mamá: no está en Nueva York con la beca Rockefeller. Vivía en Waverly Place, allá en Greenwich Village. Se aficionó al Metropolitan Opera House y le gustaba mucho la ópera. Le gustaba mucho la ópera. A Carballido, le gustaba sobre todo la ópera wagneriana. Wagneriana, exactamente. Entonces, pues yo le escribo a Waverly Place y dice: su carta de estilo angustia, pues no sé qué, me pide que ponga... No de estilo angustia, se me decía para poder, pero de acuerdo, ponga Juana. Un telegrama me mandó, ya me acordé. De acuerdo, ponga Juana. Saludos cordiales, regreso en abril. Y yo en abril estaba montando a Juana. Entonces llegó a ver Juana porque tenía mucha curiosidad cómo empataba la parte brechtiana en el segundo acto con la comedia, con la casi farsa. Y sí resultó, ¿verdad? Resultó perfectamente. La gente entendió por qué eran los personajes así, por qué tenían doble moral, por qué tenían que cubrir las apariencias, por qué una mujer grande no podía andar con porque los encontraron haciendo sexo y porque el padre los hizo casarse en secreto. Toda la doble moral, todo ese juego de provincia que todavía existe, más en esta ciudad. Tlaxcala seguramente también. Ah, sí, definitivamente. Debe haber ahí una doble moral de todos lados, en todos lados. Entonces, tenía esa curiosidad de Emilio, y cuando lo vio, pues fue sensacional el gusto por él, y a partir de ese día, Emilio y yo... Hubo una conexión ahí profesional y humana. Humana y todo. Yo llegaba a México a casa de Carballido, viajaba con Carballido, fui a Nueva York con Carballido, fui a Londres, fui a París, fui a todos lados con Carballido. Era un hombre cosmopolita, ¿verdad? Totalmente, definitivamente. Hay una anécdota de París. Una vez andábamos en París, teníamos ya el boleto de regreso. Habíamos ido a uno de los coloquios de Perpiñán. Nos habíamos quedado un día en París. Habíamos ido a ver a Madeleine Cucul, que vivía en Normandía, una de sus investigadoras. Ella murió. Y regresamos y no teníamos pagado el hotel y teníamos pagado el viaje ya de venida, pero nos habíamos quedado ya sin dinero y con las tarjetas casi, con muy poco remanente, ¿verdad? ¿Qué haremos? Dijo. Dijo, vamos a la Sociedad de Autores Dramáticos. A Carballido lo representa la Sociedad de Autores Dramáticos de Francia en toda Europa, porque es el que más se pone. Hasta la fecha. Hasta la fecha. De los autores mexicanos. Por encima de Usigli. Por encima de Usigli, por encima de todo. Ahorita ya no sé, ¿verdad? Pero los años, en los 2000, 2010, todavía vienen los grupos de Bélgica y todo al Festival Carballido. Claro. Sí. El año pasado estaban haciendo sus montajes, sí. Exactamente. Entonces, digo, vamos a la Sociedad de Autores Dramáticos a ver qué tengo, a lo mejor tengo algo.
Pues había 4,000 francos. No, pues vámonos a la Rue de la Paix, al café de la Paix, a champaña. Pero con dinero que él se había ganado. Sí. No el erario público. Las relaciones de Carballido con el poder público, con el gobierno, siempre fueron muy distantes. No, siempre fue contestatario. Fue contestatario. Pero había debate, había relación. Fue una vez director de la Escuela de Artes de la Sal, pero por su misma melimba. Sí, claro. Por su misma investidura, nada más. Pero nunca tuvo un puesto de ese tipo. Emilio vivió de lo que escribía. Vivió en México mucho tiempo, después se regresó a Jalapa, ¿verdad? A Jalapa, se regresó a Jalapa. Las costumbres burguesas, la pobreza, la injusticia social, era muy similar entre Veracruz y Tlaxcala. Bueno, yo en Tlaxcala no lo he experimentado. En Veracruz, te juro, Juana, abarroté el Teatro del Estado, el Teatro del Estado de Jalapa, el Teatro de Reforma de Veracruz, el Teatro de Orizaba y el Pedro Díaz de Córdoba, abarrotados totalmente y la gente gozando totalmente. Siempre que montamos a Carballido en Veracruz es una cosa impresionante. ¿Y por qué si es tan agudo en sus críticas sociales Carballido, la gente, el público lo recibe con una carcajada? ¿Es de autoflagelación? ¿O qué le pasa a los veracruzanos y a los regiomontanos que nos da mucha risa vernos exhibidos por los personajes de Carballido? Pues volvamos a los griegos. Las dos cosas funcionan. Funciona la tragedia para retratarte y funciona la comedia para retratarte. Y las dos crean un mecanismo de autoconocimiento en ti, como espectador. Su calidad literaria se impuso toda la vida ante cualquier tipo de desencanto hacia eso. Él se imponía, él tenía una gran personalidad y él no andaba diciendo esta es mi posición y mucho menos me andaba ofendiendo a nadie. Sin ser tan extravagante ni exótico como pero sí Salvador Novo. Pero sí fue, pero sí fue el revolucionario que se casó primero con un hombre en la Ciudad de México. Es muy interesante porque no solamente es publicación de obras que tengan que ver con el teatro, sino que son las propias obras de teatro impresas como no se había hecho antes en ninguna revista. Ninguna revista, 50 años de Tramoya y la revista más importante de textos culturales y análisis de obras dramáticas. Vienen ahí textos tuyos, de todo el mundo, años. De cuestiones de análisis dramático de obras, pero no solo del país, de Latinoamérica, de Europa, de España, traducidas. Selman Cira nos ayuda mucho en esto. Digo nos ayuda porque yo soy Tú eres parte del consejo editorial, ¿verdad? Selman Cira traduce mucho del griego, del ruso. Sí. Porque de las últimas cosas que hizo Carballido fue ir a Grecia y a Rusia, donde lo están montando. No conocía él. En China lo están montando. En China, sí. Te juro, Juana se va a montar en China. Ah, muy bien. Y no ha sido la primera vez, ¿verdad? No, allá pusieron los zorros chinos, creo. Y en Moscú iban a montar Rosa de dos Aromas. En un pequeño día de ira, unos niños entran a robar manzanas en el predio de una cacique, mujer, y esta mata de un balazo al más pequeño de 9 años. Para poder salvar de la cárcel a la cacique, acusan del asesinato a un inocente y el pueblo se alza en armas, se rebela. Pero todo esto que les estoy contando en la obra se presenta sin identificarnos sentimentalmente con los personajes, como lo quiere Brecht, sino con los hechos, con la injusticia latente. Miren ustedes, el teatro realista nos va conduciendo por un suspenso creciente a través de un intento de verosimilitud de la trama. Por eso las obras se dividen en actos y tienen planteamiento, nudo y desenlace, según la fórmula
que viene desde Aristóteles. Así se prepara al espectador para un crescendo de la obra. En cambio, Un pequeño día de ira de Carballido y muchas otras obras teatrales de él no incrementan la tensión hasta un clímax, sino que prefieren la ruptura de la trama, la discontinuidad. Empieza la historia premonitoriamente donde termina en forma circular, con la gente paseando, en el caso de esta obra. Y como en muchas obras de Brecht, en esta de Carballido hay un mediador entre lo que se está viendo en escena y el público. En un pequeño día de ira se trata de un narrador, y en Yo también hablo de la Rosa, una formidable obra, se trata de una intermediaria. Son una especie de hechiceros estos narradores o estos mediadores. Son como guía del público para llevarlo por el terreno del inframundo teatral, por las 9 regiones del Mictlán, como si fueran mediums, chamanes, o como si fueran esos perritos xoloscuincles aztecas que nos guían al lugar eterno del reposo, aunque en el caso de Carballido nos llevan más bien a la catarsis, a la liberación a partir de hechos traumáticos iniciales. En el caso de Un pequeño día de ira, los niños toman manzanas, y en el caso de Yo también hablo de la Rosa, se trata de menores que descarrilan trenes, pequeños delincuentes que siguen siendo jovencitos inocentes. Este es el teatro de temática política de Carballido, un teatro que siempre es de resistencia frente al poder político. Incluso una obra de carácter más social como Felicidad, que es también una obra perfecta, y después la filmaron como película, trata sobre la resistencia que tienen algunos personajes, no el maestro, a la enajenación del dinero, y claramente apunta contra el poder machista patriarcal. En otra obra de teatro titulada El Censo, Carballido muestra en tono festivo, en vis cómica, una tendencia colectiva que tienen muchos mexicanos hacia la corrupción. En tiempos del presidente Miguel de la Madrid, el pueblo modificó su lema de campaña, la solución somos todos, para volverlo la corrupción sobre somos todos. En El Censo, un burócrata se presenta a censar a las dueñas de un taller de costura. Lo confunden con un inspector de Hacienda, que supuestamente llega a multarlas por evadir impuestos, y las mujeres intentan por todos los medios persuadirlo, amenazarlo, corromperlo, hasta que al final el burócrata se presta a la tranza y lo vuelven cómplice de sus malentendidos. Como pueden darse cuenta, el patriarcado es un machismo sistemático que mutila el derecho a ser. Eso lo dice el maestro Carballido. Los agraviados son menores de edad, son desprotegidos, son mujeres, son pueblos indígenas y son disidentes, gays. Textualmente lo dice Carballido, son los raros, los descastados, los nativos, los pobres, que están en la obra Acapulco los lunes, una gran obra de denuncia social. La justicia opera en la mayoría de los casos en favor del sostenimiento de ese patriarcado, y el propio lenguaje es un malicioso soporte machista. La aplicación del derecho en México y en muchas partes del mundo es parcial, convenenciero. El mundo está hecho a imagen y semejanza del patriarca, al cual no le ha llegado su otoño, como se titula la novela de García Márquez. Y su falsa cara benévola es el paternalismo gubernamental. Esto arrastra a nuestra gente, a nuestro pueblo, a prostituirse de forma simbólica y literal ante el dinero extranjero, como se muestra en Acapulco los lunes. México es lo que se exhibe ante el turista y lo que se oculta ante los ojos del mundo, lo que se ostenta y lo que se sepulta, lo que se luce por vanidad y lo que se entierra, así sean estudiantes sacrificados por el narcotráfico y por las propias fuerzas de seguridad, encabezadas por supuestos padrinos repletos de medallas militares y que luego pues acaban su vida
en el vecino país del norte en una cárcel o enjuiciados. Dice un borracho a Lucio, el personaje de Acapulco los lunes: no es lo que uno sea, es lo que a uno lo vuelven. Y Lucio le contesta: no se vuelve uno como quieren los demás, uno se vuelve el que quiere. Uno se vuelve el que quiere. En este diálogo está la esencia del teatro de denuncia de Emilio Carballido. No es lo que uno es, ni lo que a uno lo vuelven, es lo que uno quiere ser. Hay que volvernos lo que queremos. Tenemos que estar convencidos de que nuestra situación anómala de alienación social, de inhibición individual, puede transformarse y para bien de nosotros. Es lo que nos muestran obras perfectas de Carballido, como la siempre recordada Rosa de dos aromas. En Rosa de dos aromas, dos mujeres, Gabriela y Marlene, se topan en la delegación y se dan cuenta que han compartido al mismo amante, al mismo macho detenido por un crimen. De los celos mutuos y de la desconfianza recíproca, estas dos mujeres pasan a una forma de solidaridad afectuosa entre ellas. Se ponen de acuerdo para juntar dinero y conseguir la fianza de su hombre, quien por cierto las maltrataba a las dos. Pero al final, en una vuelta de tuerca, las dos mujeres deciden mejor gastarse el dinero que recabaron yéndose a la playa y dejando al hombre encerrado en la cárcel, bien merecido. Rosa de dos aromas es un canto a la liberación y al mismo tiempo es un homenaje al poder de la amistad. Las dos mujeres se vuelven amigas. Lo mismo pasa en otra obra titulada Orinoco, una de las comedias más divertidas de Carballido. Yo me he carcajeado las varias veces que la he visto en escena. Dos estrellas de cabaret, venidas a menos, muy alegres y dicharacheras, Mina y Fifi, van a la deriva en un barquito, el Stella Maris, y a pesar de pensar muy distinto, resuelven aliarse, compartiendo sus sueños, sus quimeras y sus prejuicios también, para afrontar el destino a donde las lleva la corriente de un río tropical. Desde la didascalia inicial, fíjense ustedes, desde las indicaciones que vienen al principio de la obra, Carballido ya proclama su rebeldía política. Dice textualmente: en los países donde haya racismo, Mina deberá ser mulata. Yo asocio Rosa de dos aromas con otra pieza de Carballido, La prisionera, donde dos mujeres muy distintas en educación y estrato social se unen también contra el machismo de su entorno. Al final, la que encarcela a la otra dice: la prisionera de verdad soy yo. Compromiso de Carballido, según el término del existencialista Jean-Paul Sartre. Un recién llegado en todas estas obras trastoca los prejuicios de cierta familia. Esta fórmula, marca de la casa Carballido, utilizó los más variados géneros teatrales, subvirtiéndolos. El recién llegado o la recién llegada es un libertador sin darse cuenta, un libertador inocente, un libertario que no se asume como tal. En la novela, que ya es un clásico, Las visitaciones del diablo, que después se hicieron película, las reglas del folletín romántico del siglo XIX, del cual Carballido hace un pastiche, y que tuvo mucho éxito en el México de antaño, se modifican por la mano del autor. En 15 capítulos magistrales que van más allá de un mero divertimento, se narra el arribo de Lizardo a la casa de la familia Estrella, sus parientes flojos y ricos. Nada será igual desde la llegada del familiar, ni siquiera la paz social, porque casi al final de esta pequeña novela magistral se detona la huelga de Río Blanco en Veracruz. Las visitaciones del diablo en realidad son las visitaciones de la inocencia y su carga rebelde, porque la inocencia, cuando es auténtica, es genuinamente rebelde. Evidentemente, Carballido entendió muy bien el punto de vista de las mujeres y las obsesiones y opresiones de cada edad. La adolescente del monólogo Selaginela,
mitad mujer, mitad niña, dice el autor, chica flacucha, fea y borrosa, es encerrada por su madre para que se ponga a estudiar, y esto detona en la niña una marea de fantasías y ensueños contrapunteados con lecciones de ciencia natural. O en este momento recuerdo otro monólogo, Parásitas, donde la protagonista, si mal no recuerdo se llamaba Dulce María, una triste viuda chilanga, cincuentona, desfoga sus pesares por el marido muerto en un edificio colonial cercano al Zócalo en la Ciudad de México. Y traigo a colación una de las últimas obras de Carballido, Un gran ramo de rosas, que debería montarse muy pronto en Tlaxcala porque es una obra muy muy divertida y de una perfección inusitada, todo un disparate genial. La protagonista, Loli Cuesta Madero, alucina con Eduardo, un extraño que llega a tocar su puerta. Dos solitarios, solterona y asaltante, ambos seres despreciables, que quieren dominarse y someter uno al otro y que terminan enterneciendo al espectador. Son sujetos de nuestra ternura. Al principio de los años 90, voy a citar una anécdota personal, unas amigas teatreras y yo quisimos hacer un experimento de carácter social. Nuestra idea fue montar en Monterrey una pieza breve de Carballido titulada Nora. Esta obra es un homenaje abierto a Henrik Ibsen y está muy hermanada con la obra Casa de Muñecas. Las protagonistas de ambas obras se llaman igual, Nora. Pues bien, la obra de Carballido tiene dos versiones. La primera está ambientada en la colonia Escandón, en la Ciudad de México, en el entonces DF, y la segunda se ubica en la colonia San Bernabé, una de las zonas más populares de mi ciudad Monterrey, de las más bravas y de las más conflictivas. Mis amigas y yo quisimos montar de manera gratuita la Nora de Carballido en un centro deportivo. El público se acercó a la apuesta con curiosidad. La trama de Nora es cruda y bella a la vez, y muestra la alienación de la mujer obrera. Nora, fíjense ustedes, no vuelve un día a su casa, y su familia, sus 6 hijos pequeños, la están buscando. Julio, su esposo, se imagina junto con sus amigotes borrachos que su esposa se accidentó, pero terminan creyendo que en realidad se fugó con otro hombre. La verdad es que Nora se fue a buscar trabajo a un hotel lujoso de San Pedro, en el caso de la versión que se ambienta aquí en Monterrey, y que es un municipio aledaño a Monterrey de gente rica. Ahí Nora cae en la cuenta de que no volverá a someterse nunca más a su marido. Nunca más. Se asume ella misma como libre de hacer con su vida lo que le plazca. Al final de la obra, todas las mujeres del público, todas sin excepción, comenzaron a aplaudir muy animadas. Y los hombres, los espectadores hombres que estaban ahí, se quedaron sentados, hundidos en su asiento, cruzados de brazos. Al final una señora se me acercó a decirme: yo soy Nora, y desde ahorita voy a poner en su lugar a mi viejo lángaro. Luego me pidió la dirección de ese lujoso hotel de la obra para ver si todavía tenían vacantes. Fíjense cómo la persuasión poderosa escénica de Carballido, su gran dominio escénico, hizo que nadie de los presentes creyera que lo que estaba viendo frente a sus ojos era una simple ficción. Nora era realmente una vecina de San Bernabé, una vecina emancipada. En otra obra barroca de Carballido, Un engaño colorido con títeres, que compendia muchas de las obsesiones de su autor, aparece Sor Juana Inés de la Cruz, quien quiere darle libertad a una de sus esclavas, porque en efecto Sor Juana Inés tenía esclavas, aunque ya nadie lo crea. Y la esclava le contesta a su ama: no, madre mía, cito textual, tendría que irme de puta, y eso es más triste que ser esclava, ya me informé. Para mí, no hay muchos lugares.
Y Sor Juana, la Sor Juana de Carballido, le contesta: ay, hija mía, no los hay para ninguna mujer, no los hay, no hay lugares en el virreinato para la mujer. La obra de Carballido, cuya tesis pudiera ser la libertad de elegir la orientación sexual de cada quien, termina con una Sor Juana flagelándose, con cilicios, gritándose o a sí misma o al universo entero mientras se azota. Cito textual: por querer pensar con libertad, por lanzar el pensamiento a las estrellas, por amar la inteligencia, por amar la belleza, por rebelarme a la autoridad obtusa y cruel, por querer ser libre, por haber amado, por ser mujer. Carballido pasó su vida en la colonia San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, donde escribía 8 horas diarias o más en el tapanco del 3er piso, y luego se fue a vivir a su casa de Jalapa, Veracruz. Se había casado con su pareja, el gran artista Héctor Herrera, quien, por cierto, preserva el legado invaluable de Carballido hasta el día de hoy. Carballido fundó hace muchas décadas una revista toral, me atrevo a decir que la más importante de México, Tramoya. Las revistas de teatro de aquel entonces publicaban vasta crítica, vastos análisis sesudos, vasta reflexión, pero fíjense qué ironía, no publicaban en sus páginas obras de teatro. Tramoya sí lo hizo y lo sigue haciendo, promoviendo las obras de nuevos creadores. Hace unos meses, antes de la pandemia, Héctor Herrera comió en mi casa de Monterrey y me regaló una buena dotación de ejemplares de la revista Tramoya. Yo leí estos ejemplares con fruición una y otra vez. Ahí en la sobremesa, en mi casa, que es la casa de ustedes, le dije a Héctor que Carballido fue un costumbrista, sí, pero tan costumbrista como lo fue William Faulkner, o como lo fue Arthur Miller, o incluso como lo fue el propio Shakespeare, que fue un autor moralista, sí, como lo acusan muchos críticos, pero lo fue más bien en términos en que lo fue Voltaire, o Camus, o Jean-Paul Sartre, también guionista de cine, de películas premiadas como Macario. La historia es más de Carballido que de Bruno Traven, autor de libros infantiles, promotor cultural, el dramaturgo mexicano más montado y traducido y estudiado de todos los tiempos, aclamado lo mismo en París que en Moscú. Emilio Carballido siguió trabajando incansablemente, aún después de la trombosis cerebral que sufrió en el año 2002 y que le paralizó la mitad del cuerpo, pero que no le restó ni un gramo de su lucidez y mucho menos de su imaginación. La Universidad de Nuevo León decidió que la presea para obras de teatro nacional llevara el nombre de Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido. Y año con año se celebra el festival con su nombre en Orizaba y Córdoba, Veracruz. Emilio Carballido murió el 11 de febrero de 2008. Yo recibí esta triste noticia en Monterrey, recordando una frase de Octavio Paz: las cosas esperadas llegan siempre de manera inesperada. Hasta la fecha, la señora del quehacer, aquella que se reía del filósofo presocrático que se cayó en un pozo por ir distraído, se sigue riendo y sigue siendo esta señora del aseo, esta afanadora, la medium por la cual, a través de la cual habla el más irónico, cascarrabias, burlón y querendón de todos los hombres de teatro que han vivido en México, el maestro Emilio Carballido. Muchas gracias a todos ustedes por tener la paciencia de escucharme y nos vemos muy pronto en persona, así lo espero allá en Tlaxcala, para seguir hablando de ese genio monumental llamado Emilio Carballido. Muchas gracias.